¿Qué ocurre cuando el sirviente más leal se convierte en el hombre más peligroso del mundo? No comenzó con sangre, sino con silencio. Un silencio que se esparció por los corredores de mármol del sultanato de Delhi como un gas sin olor, invisible y letal. Un silencio nacido de miradas atentas, de bocas susurrando tras las sedas y las sombras. El imperio de Alauddin Khalji, una vez tan inquebrantable como la piedra sobre la que descansaba, su trono comenzaba a temblar. Y en el centro de ese temblor, oculto bajo túnicas de sumisión y el estigma de la esclavitud, se encontraba Malik Kafur, el general eunuco, el esclavo de ojos de diamante, el hombre cuya lealtad se convertiría algún día en una cuchilla lo bastante afilada como para desollar vivo a un sultán. El sultanato de Delhi, a principios del siglo XIV, no era simplemente una corte de poder, era un crisol, un lugar donde la confianza era un lujo y la traición, moneda corriente. Alauddin Khalji gobernaba con una voluntad de hierro, un puño brutal y una paranoia tan profunda que corroía la maquinaria misma de su imperio. Había tomado el poder en 1296, asesinando a su propio tío, el sultán Jalaluddin Khalji, apuñalándolo por la espalda tras atraerlo con una paz fingida. Ese era el precedente. Esa era la cultura, matar o morir. El amor era una debilidad, la lealtad una ilusión. Todos tenían el puñal listo aunque sonrieran al inclinarse. Alauddin fue un conquistador como ningún otro. Rechazó múltiples invasiones mongolas, desmantelando algunas de las fuerzas invasoras más letales que el mundo haya conocido. Aplastó reinos en Gujarat, Devagiri, Malwa y Warangal. Su alcance se extendió más al sur que el de cualquier otro sultán de Delhi antes que él. Pero el poder tiene un precio y su imperio, vasto y rico, también estaba enfermo. Era un cuerpo estirado hasta el límite, sostenido por espías, terror y violencia. Sus arterias estaban obstruidas por la traición. Y en 1315, Alauddin Khalji era un hombre moribundo, un rey que se pudría desde dentro, su cuerpo consumido por la enfermedad, su mente hundida en alucinaciones y desesperación. Y el que estaba más cerca de él, respirando cada suspiro, observando cada ataque de locura, era el hombre que la historia casi olvida, Malik Kafur. Los orígenes de Kafur son una herida de silencio en el registro histórico. Probablemente nació en el sur de la India, quizá en Gujarat, y fue sin duda capturado como esclavo ya sea durante la invasión de Kambat por Alauddin o incluso antes. Lo que sabemos es esto: era joven, era hermoso y fue castrado convertido en eunuco, una figura valorada en las cortes por su supuesta docilidad, su incapacidad para engendrar hijos y su presunta lealtad a los amos que manejaban sus vidas como marionetas. Pero Kafur no era dócil, y su lealtad no era ciega. Él vio algo que la mayoría de los hombres ambiciosos no ven, que el verdadero poder no siempre lleva corona. A veces espera tras el trono, envuelto en silencio. Alauddin, retorcido por la enfermedad y la ambición, llegó a depender de Kafur, no solo como sirviente, ni siquiera como general, sino como confidente. Hay susurros, escritos en el lenguaje velado de los cronistas medievales, que sugieren que su relación pudo haber ido más allá del vínculo amo-esclavo, que el lazo fue íntimo, físico, emocional, tal vez incluso obsesivo. Sea o no cierto, lo importante es que Kafur tenía poder. Tenía acceso a la corte interna, la confianza del sultán y pronto el mando de sus ejércitos. Y con ese mando, Kafur construyó una reputación de terror. Lideró devastadoras expediciones hacia el Deccan. Su campaña contra el reino Yadava de Devagiri terminó en una sumisión total. Su sitio de la fortaleza Kakatiya en Warangal fue una lección de brutalidad sostenida. Las fortalezas cayeron. Los reyes fueron despojados de su dignidad y su oro. Los templos fueron saqueados. Miles fueron esclavizados. Malik Kafur, el esclavo eunuco, regresaba cada vez a Delhi más cubierto de sangre, más temido y más indispensable para el sultán moribundo. Pero la victoria engendra ambición, y la ambición
en un palacio de reyes enfermos y dinastías moribundas, no es un sueño, es un virus. Para 1315, Alauddin ya no era el hombre que había asesinado tíos y aplastado mongoles. Estaba demacrado, paranoico, consumido por la fiebre y la sospecha. Ya no confiaba en nadie excepto en Kafur. Se despidió a ministros. Se marginó a generales. Incluso la familia real, incluidos los hijos del sultán, fue aislada. La corte se convirtió en una cámara cerrada de intrigas. El sultán yacía moribundo en un palacio que se había vuelto una prisión. Y el hombre que sostenía las llaves era Malik Kafur. El descenso hacia la tiranía no fue repentino, fue lento y deliberado. Kafur se movía como una araña. Su red se extendió por el corazón administrativo del imperio. Utilizó la decadencia del sultán como escudo, interceptando comunicaciones, tomando decisiones en su nombre. Se hizo llamar la voz del trono, aunque su voz destilaba veneno, comenzó a eliminar a todo aquel que pudiera representar una amenaza a su creciente control. Nobles poderosos desaparecieron. Algunos fueron encarcelados, otros ejecutados. Algunos simplemente no volvieron a ser vistos. Kafur comenzó a colocar a sus propios hombres en posiciones de poder. No solo estaba consolidando, estaba reemplazando. Se convirtió en el eje en torno al cual giraba ahora el imperio, pero tenía un problema. Los hijos del sultán, los hijos reales, especialmente Khizr Khan, el mayor y más querido por Alauddin, representaban la mayor amenaza. Khizr era popular, carismático, un líder nato, visto por muchos como el heredero legítimo, pero Kafur no tenía intención de ser una nota al pie en el reinado de otro. Él quería el poder, no prestado suyo. En los últimos días de 1315, mientras Alauddin entraba y salía de la lucidez, Kafur actuó. No fue un golpe abierto. Fue un estrangulamiento silencioso de la dinastía misma. Uno por uno, comenzó a neutralizar a los príncipes. Algunos fueron arrestados bajo pretexto de conspiración. Otros, confinados a cuartos del palacio bajo estricta vigilancia. Khizr Khan, la mayor esperanza de la línea Khalji, fue encarcelado. El simbolismo era claro, el esclavo había encadenado a los hijos de reyes. Entonces, en los fríos días de enero de 1316, Alauddin Khalji murió. Pero no hubo funeral real, no hubo luto público. Kafur hizo enterrar el cuerpo en secreto, lejos de ojos curiosos. Temía con razón que la noticia de la muerte del sultán desatara una lucha sangrienta por la sucesión. Así que la reprimió, la controló, y mientras la corte susurraba entre sombras y muerte, Kafur declaró sultán a un niño Shihabuddin, el hijo más joven de Alauddin, aún un infante. Un títere. Kafur se colocó detrás de él como regente. En realidad, gobernaba solo. Los siguientes 35 días se convertirían en los más oscuros de la historia del sultanato. Lo que Kafur desató ese mes no fue un reinado, fue una purga. La corte quedó presa del terror. Nobles que habían servido fielmente a Alauddin fueron acusados de traición y decapitados sin juicio. Generales fueron torturados. Príncipes fueron sacados a rastras de sus cámaras y arrojados a mazmorras infectas. Y en el acto más horrendo, Khizr Khan, el príncipe que muchos creían restauraría el orden, fue ejecutado. Algunos dicen que fue estrangulado, otros decapitado. Pero el resultado fue el mismo. La línea de los Khalji había sido rota, y Kafur se encontraba ahora solo en la cima. Pero el poder absoluto es un pobre escudo. Con la familia real destruida y los nobles alienados, Kafur no tenía aliados, solo enemigos. Gobernaba mediante el miedo. Y el miedo es una correa frágil. Creyó haber tomado la eternidad. Pero lo que realmente había tomado era un instante, y ese instante lo mataría. Hay un momento en la vida de todo tirano en el que el miedo deja de ser una herramienta y se convierte en una jaula. Para Malik Kafur, ese momento no llegó cuando tomó las riendas del imperio, sino cuando se dio cuenta de que esas riendas estaban empapadas en sangre y se le escapaban de las manos. El poder nunca le perteneció por derecho y ahora ni siquiera en la realidad. Comenzaba a pudrirse entre sus dedos. Había matado para escalar hasta la cima, pero la cima estaba vacía.
sin aliados, sin herederos, sin legado, solo silencio. El mismo silencio que una vez lo protegió en su ascenso ahora resonaba a su alrededor, anunciando un final escrito en el mismo lenguaje que sus crímenes. Tras la muerte secreta de Alauddin Khalji, a principios de 1316, el sultanato de Delhi entró en un estado de respiración contenida. La capital, acostumbrada al trueno de las órdenes y al ritmo de las ejecuciones, palpitaba ahora con incertidumbre. Los susurros llenaban los bazares. Los cortesanos miraban demasiado tiempo hacia las sombras. Todos sabían que algo había terminado y que algo nuevo, y mucho peor, había comenzado. Kafur, actuando con rapidez y sin piedad, nombró sultán al joven Shihabuddin, de apenas 5 años. Era una máscara, una ficción, un símbolo viviente de continuidad, pero nadie se dejó engañar. Shihabuddin nunca habló en la corte, no emitió órdenes. Era una corona sobre un cadáver y Malik Kafur era el titiritero con una daga en cada mano. Pero la corte no estaba formada por necios. Ya habían visto esto antes. Habían sobrevivido a la locura de los últimos años de Alauddin, a las amenazas mongolas, al saqueo de reinos. Sabían que el poder nunca está quieto y el hombre que ahora estaba en el centro no era ni real ni amado. Era un eunuco, un extranjero, un esclavo, y ningún acto de conquista podía borrar esas cicatrices de la memoria. A puertas cerradas, una rebelión comenzaba a hervir. Los mismos nobles que antes se inclinaban ante Kafur ahora afilaban sus cuchillos. Pero Kafur no retrocedió, no pestañeó. En su lugar, recurrió a la brutalidad como respuesta y la historia recordaría esas últimas semanas como una pesadilla de la que Delhi nunca despertó del todo. Su primer acto fue terminar lo que Alauddin había dejado incompleto, el borrado total de todos los rivales. El más peligroso de todos había sido Khizr Khan, el hijo mayor de Alauddin. Apuesto, elocuente y ampliamente admirado, Khiz era la elección del pueblo para el trono. Su popularidad fue su sentencia de muerte. Malik Kafur lo mandó ejecutar en secreto asfixiado o estrangulado. Los registros no son claros y su cuerpo fue desechado sin ceremonia, pero el simbolismo fue ensordecedor. El príncipe legítimo estaba muerto, la línea de sangre envenenada. Luego vino Mubarak Khan, otro hijo de Alauddin. Kafur lo encarceló y en uno de los actos más grotescos de crueldad calculada ordenó que le arrancaran los ojos. La mutilación de príncipes no era infrecuente en la política medieval. La ceguera era un método conveniente para descalificar herederos reales sin derramar sangre real. Pero esto era distinto. La orden no venía de un rey, sino de un esclavo. No de un hermano rival, sino de un extraño castrado cuya única legitimidad era la violencia. La corte quedó atónita. El horror se transformó en incredulidad. La incredulidad se agrió en rabia. Y aún así Kafur no se detuvo. En esos 35 días convirtió el palacio en una casa de cadáveres alimentada por la paranoia. Soldados leales a él patrullaban cada corredor, espías escuchaban tras las cerraduras, nobles eran convocados sin motivo y jamás volvían a ser vistos. El tesoro fue sellado. Las órdenes administrativas cesaron. El comercio comenzó a tambalearse. No era gobierno, era una toma de rehenes a escala imperial. Y en el centro de todo estaba Kafur, un hombre que había salido de la oscuridad gracias a la obediencia, al carisma y al genio militar, solo para convertirse en el mismo monstruo al que una vez sirvió. Es aquí, en este oscuro espejo, donde comenzamos a ver todo el peso psicológico de su caída. A Kafur nunca se le permitió un futuro. Como eunuco, no tenía linaje, ni hijos, ni familia. Existía siempre bajo la voluntad de otras herramientas para ser desechadas una vez gastadas. Su ascenso fue, en muchos sentidos, un grito, una negativa violenta a aceptar los límites de su estatus. Tomó todo porque no tenía nada, y al hacerlo, aniquiló el mismo sistema que podría haberlo preservado. Destruyó la dinastía Khalji no porque la odiara, sino porque nunca le hizo espacio dentro de ella. Pero la historia no llora por hombres así.
se los traga. Para mediados de febrero de 1316, el aire en Delhi estaba cargado de rumores. El ejército, que alguna vez fue el martillo del sultanato, comenzaba a fracturarse. Oficiales de alto rango, muchos de los cuales habían servido fielmente a Alauddin, resentían la usurpación de Kafur. Susurraban sobre traición, sobre deshonor. La sangre real que había manchado los suelos de mármol del palacio no podía olvidarse, ni perdonarse. Y entonces ocurrió. Un pequeño grupo de soldados escogidos a mano, endurecidos y sin nada que perder, irrumpieron en el palacio. No fue una gran rebelión, ni una batalla campal. Fue rápida, quirúrgica y alimentada por la venganza. Encontraron a Kafur en las habitaciones reales. Algunos relatos dicen que estaba rezando, otros que preparaba otra purga, pero lo que importa es que, cuando vinieron por él, no hubo escape. El silencio que lo había acompañado toda su vida finalmente lo envolvió. Lo arrastraron por los pasillos que una vez gobernó. El hombre que había visto a príncipes ser cegados fue ahora escupido por soldados comunes. Sus gritos, si gritó, nunca fueron registrados. Lo golpearon con barras de hierro, le rompieron los huesos, le aplastaron las costillas y luego, como a un perro, lo arrojaron. Algunos dicen que su cuerpo fue arrojado a la calle, otros que fue enterrado en una tumba sin nombre. Los historiadores, tan meticulosos con batallas y tratados, dejan este final borroso como si les diera vergüenza. Y así murió Malik Kafur, no como rey, ni siquiera como hombre, sino como advertencia, pero el terror no murió con él. Lo que hizo en esos 35 días se expandió por generaciones. La dinastía Khalji, ahora destrozada y sin rumbo, cojeó brevemente bajo el mando del ciego Mubarak, quien subiría al poder a continuación solo para ser asesinado también. El sultanato entró en un periodo de guerra civil, venganzas de sangre y luchas internas. Y el imperio que Alauddin había construido a lo largo de su vida piedra por piedra, cráneo por cráneo, comenzó a desmoronarse. Pero ¿cuál es el legado de Kafur? Es fácil descartarlo como un tirano, un loco, un monstruo de la política palaciega. Y quizás fue todo eso. Pero también fue producto de un sistema tan brutal, tan deshumanizante, que su monstruosidad cobra un oscuro sentido. Le negaron identidad, familia y honor. Así que los forjó él mismo a través de la conquista y la crueldad. El esclavo que no tenía derecho a nada reclamó todo y pagó el precio completo. La historia de Malik Kafur no es solo una nota al pie, es un recordatorio de lo que ocurre cuando una sociedad construye su palacio sobre cuerpos y luego se sorprende cuando el suelo sangra de vuelta. Él no fue una anomalía, fue el espejo. Para comprender el terror de Malik Kafur, primero debes entender qué lo hizo formidable mucho antes de que gobernara desde las sombras. No era simplemente un manipulador de cortes, era un arma forjada en la batalla, un genio de la matanza que llevó la guerra a lugares que jamás habían escuchado el idioma del imperio de Delhi. Antes del terror de sus últimos 35 días, antes de cegar príncipes y asaltar palacios, Kafur fue el espectro que llevó fuego al sur. Y al hacerlo, cambió para siempre el destino del subcontinente indio. Todo comenzó en 1305. Alauddin Khalji estaba en la cúspide de su hambre imperial. Sus victorias contra los mongoles habían asegurado sus fronteras del norte, y ahora sus ambiciones giraban hacia el sur, hacia el Decán. Esa rica y bulliciosa mitad del subcontinente siempre había sido considerada remota por los sultanes de Delhi. Lejana, culturalmente distinta, protegida por terrenos difíciles y reyes orgullosos. Pero a Alauddin no le importaban ni la distancia ni la tradición. Solo veía oro y necesitaba una espada para atravesar esa tierra. Esa espada sería Malik Kafur. Para ese momento, Kafur ya no era una mera curiosidad de palacio. Su brillantez militar le había ganado la confianza del sultán. Ya había sido puesto a prueba primero en Gujarat, donde las campañas de Alauddin habían aplastado la resistencia local y traído vastas riquezas de vuelta a Delhi, y ahora sería enviado aún más lejos a reinos gobernados por monarcas hindúes que jamás habían doblado la rodilla ante el sultanato.
La primera gran campaña de Kafur en el sur fue contra el reino Yádava de Devagiri en 1307. El gobernante Yádava, Ramachandra, ya había sido humillado una vez por Alauddin y había acordado pagar tributo, pero el flujo de riquezas se había detenido. La rebelión se gestaba, así que Kafur descendió con fuego y acero. La marcha hacia Devagiri no fue solo una campaña, fue una declaración. El Decán era considerado inviolable, protegido por su geografía y su orgullo. Pero Kafur rompió esa ilusión. Su ejército se movió con velocidad aterradora. Las ciudades fueron saqueadas, los templos despojados de oro, y la resistencia fue aplastada con una brutalidad rara vez vista en las guerras de la India de esa época. El rey Yádava se rindió. Una vez más, se impuso el tributo, pero esta vez Kafur dejó guarniciones y espías. Había convertido a Devagiri en un estado cliente, no solo en un cadáver saqueado, pero no fue suficiente. Alauddin era insaciable, y Kafur ahora estaba embriagado de victoria. En 1310 lanzó su campaña más infame, la invasión del reino Kakatiya en Warangal. Gobernado por el rey Prataparudra, Warangal era rico, orgulloso y endurecido militarmente. Nunca había caído ante un invasor. Su capital, fortificada con murallas concéntricas y rodeada de densas selvas, era considerada inexpugnable. Pero Malik Kafur no respetaba los mitos. No vino solo con caballería y máquinas de asedio, sino con guerra psicológica. Sus espías ya habían mapeado las defensas. Sus arqueros estaban entrenados para el terreno selvático, y sus órdenes eran brutales. No dejar nada al azar, no mostrar piedad. El asedio de Warangal duró semanas. Kafur rodeó la ciudad como una serpiente, cortó las líneas de suministro, usó flechas incendiarias para destruir cosechas, no permitió escapatoria. No fue solo una operación militar, fue un ritual de humillación. Y finalmente, Warangal cayó. Prataparudra, forzado a rendirse, fue arrastrado ante el general eunuco y en un momento que resonaría en las leyendas del sur, ofreció tributos masivos, elefantes, oro, diamantes e incluso a sus propias hijas. Pero Kafur no regresó a Delhi de inmediato. Siguió avanzando. Luego, en 1311, emprendió su campaña más audaz, la marcha más al sur que cualquier comandante de Delhi había intentado hasta entonces. Kafur avanzó hasta el corazón del reino Pandya en Tamil Nadu, apuntando a las ciudades de Madurai y Rameswaram. Esto ya no era mera expansión imperial, era sacrilegio. Estas eran tierras sagradas. Los templos aquí habían existido por siglos. Eran maravillas arquitectónicas, centros de aprendizaje religioso, depósitos de riqueza ancestral. Y Kafur los profanó. En Madurai saqueó la ciudad con tal violencia que incluso los propios cronistas del sultanato escribieron al respecto con temblorosa admiración. Los templos fueron despojados de ídolos dorados. Los líderes religiosos fueron asesinados o exiliados. El templo de Meenakshi, uno de los más venerados del sur de la India, fue saqueado. Rameswaram, una ciudad ligada a la mitología del señor Rama, fue profanada. En un gesto impactante, Kafur erigió una mezquita allí utilizando materiales saqueados de estructuras sagradas. Los reinos del sur quedaron atónitos. El impacto psicológico de las invasiones fue más profundo que las pérdidas materiales. Un esclavo, un extranjero, un eunuco, se había atrevido a profanar lo que incluso anteriores gobernantes musulmanes habían evitado por temor a represalias espirituales. Kafur no solo conquistaba, violaba, y sin embargo, desde la perspectiva de Delhi, eran triunfos. Kafur regresaba cada vez con caravanas de riquezas inimaginables: oro, rubíes, esmeraldas, marfil, caballos, elefantes, seda, incienso y esclavos llegaban en torrentes a la capital. Fue colmado de títulos. Alauddin lo nombró Naib Malik, diputado del reino. Ya no era solo un general, era el segundo hombre más poderoso del imperio. Pero algo más peligroso estaba ocurriendo. Con cada victoria, la percepción de Kafur sobre sí mismo
comenzó a mutar. Empezó a creer no solo en su derecho a gobernar, sino en su destino. Había caminado entre el fuego y hecho que los reyes se arrodillaran. Había quebrado dioses y humillado templos. El mundo se había doblado ante él. Y mientras el cuerpo de Alauddin se deterioraba en Delhi, la ambición de Kafur se solidificaba. Ya no era el sirviente del imperio, era su futuro. La psicología de su ascenso merece una pausa. La mayoría de los generales expanden fronteras para los emperadores, pero Kafur estaba expandiendo una mitología personal. No tenía nada que proteger, ni hijos, ni dinastía, ni legado que preservar. Su único futuro era su propio nombre, y así lo construyó con ceniza y oro. Pero los imperios tienen memoria, y los conquistados también. En el sur comenzaron a circular historias de Kafur no como un genio militar, sino como un demonio. Canciones populares lo describían como destructor del Dharma, una maldición enviada desde el norte. La profanación de los templos atormentaría la memoria cultural de la región durante siglos. Hasta el día de hoy, en templos del Tamil Nadu y Andhra Pradesh, hay inscripciones en piedra y murales que hablan de esa época no en nombres, sino en símbolos. Una espada, un santuario en llamas, un eunuco con rostro de chacal. Kafur, en su lujuria por la permanencia, se había hecho inolvidable, pero no de la manera que él imaginaba. Y en Delhi, su éxito ya empezaba a agriarse en resentimiento. Era más rico que la mayoría de los nobles, más condecorado que cualquier otro general. Se hablaba de él como la mano derecha de Alauddin y en algunos círculos como su verdadero heredero. La corte, siempre sensible a los rumores y los giros, comenzó a conspirar. Hombres que antes se inclinaban ante él, ahora susurraban sobre sus excesos. Las victorias que antes inspiraban asombro, ahora se pintaban como atrocidades. Había matado reyes, sí, pero también su dignidad. Los nobles querían un sultán, no una sombra, y Kafur, en su brillantez, lo sabía. Por eso, cuando Alauddin cayó enfermo de muerte, actuó no con cautela, sino con velocidad quirúrgica. En su mente, no solo estaba protegiendo su poder, estaba reclamando lo que había ganado. Las traiciones, las ejecuciones, el estrangulamiento de príncipes eran, para él, los últimos pasos en una campaña no distinta de las que había liderado en Devagiri o Warangal. Estaba terminando una guerra. El palacio era su campo de batalla ahora, pero a diferencia de los muros de piedra de los fuertes del sur, la corte de Delhi no tenía líneas de defensa, solo cuchillos. A principios del año 1316, el sultanato de Delhi ya no era un imperio de mármol y sangre, se había convertido en un imperio de humo. La autoridad existía solo en rumores. Las órdenes se susurraban, no se proclamaban. El corazón vibrante de la dinastía Khalji ahora latía con veneno, y sus cortesanos deambulaban por el palacio como fantasmas, inciertos, aterrados y vigilando cada sombra en busca de señales de muerte. Fue en esa niebla asfixiante de silencio donde Malik Kafur hizo su última jugada por el poder. Y fue en ese mismo silencio donde el imperio, como su agonizante sultán, comenzó a pudrirse desde adentro. Alauddin Khalji, una vez conquistador cuyo nombre retumbaba por todo el subcontinente, yacía ahora hecho pedazos detrás de cortinas de terciopelo. La enfermedad y la paranoia lo habían reducido a una sombra de sí mismo. Su mente legendaria, la que había orquestado la derrota de las hordas mongolas y la sumisión de reinos, estaba ahora nublada, febril, oscilando entre la lucidez y el delirio. Y a su lado estaba el hombre que se había vuelto indispensable no porque fuera amado, sino porque se había convertido en la única persona en la que Alauddin confiaba más que en sí mismo, Malik Kafur. El vínculo entre ellos ya no era político, era patológico. Los últimos días de Alauddin estaban consumidos por alucinaciones, arranques de furia y un miedo paralizante. Creía que sus hijos conspiraban contra él. Temía la traición de sus nobles. Veía conspiraciones en los rostros de sus propios guardias. Kafur
Alimentaba esos temores como un sacerdote atendiendo a un dios moribundo. Ofrecía consuelo, sí, pero también susurraba nombres. Uno por uno, aisló al sultán de cada persona que alguna vez significó algo para él. Incluso a su hijo querido, Khidr Khan, se le negó el acceso. Solo Kafur se convirtió en la voz en su oído, la mano en su frente, el guardián de la llama. Y cuando esa llama finalmente se apagó, en algún momento de enero de 1316, Kafur no perdió tiempo en el duelo. No hubo anuncio, ni funeral solemne, ni lamento público. Alauddin Khalji, el sultán más grande que Delhi había conocido, fue enterrado en secreto. Su muerte, como tantas otras cosas en su corte, desapareció tras las cortinas, porque Kafur sabía algo que los demás no. En el momento en que la corte supiera que el rey estaba muerto, vendrían por su asesino. Así que compró tiempo con una mentira. Instaló al hijo menor, Shihabuddin, como sultán, un niño que apenas podía hablar. Se declaró a sí mismo Naib, el regente. Pero en realidad no hubo regencia, solo hubo dominación. Kafur empezó a emitir órdenes en nombre del niño. Firmaba decretos, presidía audiencias, se sentaba en el trono. Los nobles fueron forzados a inclinarse ante un hombre que nunca había nacido libre, que no tenía linaje, ni nombre real, ni familia. Y tras cada palabra que pronunciaba había un mensaje no dicho: desobedéceme, y muere. Pero el miedo nunca es permanente. Se pudre. Y en las sombras, la corte empezó a hervir. Todavía quedaban príncipes vivos apenas. Mubarak Khan, uno de los hijos mayores de Alauddin, había sido cegado y encarcelado. Aún así, su mera existencia representaba una amenaza, al igual que el recuerdo de Khizr Khan, ahora muerto por mano de Kafur. Y aunque la nobleza había sido diezmada durante el reinado de Alauddin, aún quedaban generales y ministros que recordaban un tiempo anterior a Kafur, hombres que habían sangrado por el imperio, que habían enterrado hijos en nombre del honor Khalji, y que ahora se encontraban arrodillados ante un hombre que consideraban una perversión del orden natural. El odio no era sutil. Supuraba entre sonrisas forzadas y cartas perfumadas. Kafur lo sabía, lo veía en los ojos de la corte, y entonces recurrió a lo que mejor conocía: purgas. En los días posteriores a la muerte de Alauddin, decenas de altos funcionarios fueron destituidos, algunos arrestados, otros desaparecieron. Los guardias del palacio fueron reemplazados por hombres leales solo a Kafur. Sus informantes personales recorrían los pasillos disfrazados de sirvientes. Las cocinas, los establos, los harenes, todos se convirtieron en redes de vigilancia. Era una guerra total contra la deslealtad. Y en esa guerra no confiaba en nadie. Pero el terror es un instrumento burdo, y cada golpe que da desgasta el filo de la autoridad. El pueblo de Delhi, ya exhausto por años de impuestos y levas militares, ahora se encontraba bajo el gobierno de un hombre que nunca había sido nombrado, ni ungido, ni aceptado. Estallaron disturbios en los distritos exteriores. Los mercaderes retuvieron tributos. El ejército, aún convaleciente por las campañas del sur, se volvió inquieto. Y lo peor de todo, los príncipes, aunque ciegos, encarcelados o muertos, se convirtieron en símbolos, mártires, recordatorios de que Kafur había robado algo que nunca podría poseer realmente. Y sin embargo, persistió, porque retroceder era morir. Malik Kafur lo había apostado todo: su vida, su legado, su lugar en el mundo. Había trepado desde la esclavitud hasta la sala del trono, mutilado príncipes, estrangulado herederos y silenciado el último aliento de una dinastía, todo por una corona que nunca podría usar. Su existencia entera era una paradoja. Había ascendido más que cualquier otro eunuco en la historia de la India, y sin embargo, con cada día que pasaba, su control se deslizaba. Intentó consolidar su poder reconfigurando la corte. Creó nuevos títulos. Recompensó la lealtad con tierras. Enfrentó facciones entre sí, pero no era un estadista, era un arma, y las armas no están hechas para gobernar, sino para matar. Entonces llegó el susurro. Comenzó entre el ejército. Un rumor, inofensivo al principio, que el hijo de Alauddin,
Mubarak seguía vivo, que estaba recuperando fuerzas, que su ceguera no había quebrado su voluntad, que Kafur lo temía, que aún tenía leales. El rumor se propagó como fuego entre hojas secas. Llegó a oídos de generales descontentos, se movió por los callejones de Delhi y entró al palacio como humo. Y entonces, una noche, un chambelán desertó. Reveló la verdad: Mubarak vivía. Estaba en el palacio bajo fuerte custodia, pero tenía aliados. Y Kafur planeaba acabar con él pronto, ejecutarlo en silencio, como había hecho con Khizr Khan. Esa fue la chispa final. Los soldados se movieron primero. Un grupo de ellos, veteranos de las campañas del sur, irrumpió en el palacio. No hubo fanfarria, ni declaraciones, solo acero y silencio. Encontraron a Kafur en los aposentos reales. Solo, vulnerable. Un hombre que una vez había comandado miles, ahora rodeado por los fantasmas de los príncipes que había asesinado. La paliza fue despiadada. Huesos rotos, dientes destrozados, sangre empapando el mármol. Y cuando terminaron, arrojaron su cuerpo destrozado como basura. Algunos dicen que sus restos fueron arrojados al río, otros que fueron dejados en una zanja sin marcar. Ni siquiera se le concedieron los ritos funerarios de un soldado común. La corte no lo lloró, Delhi no lloró. El silencio regresó, pero esta vez no fue miedo, fue alivio. Malik Kafur, el esclavo que se convirtió en hacedor de reyes, había desaparecido, pero las cicatrices que dejó fueron permanentes. La dinastía Khalji colapsaría por completo poco después. El trono pasó a Mubarak, pero su reinado fue breve y caótico, asesinato tras asesinato. Delhi sangraba desde adentro. Las provincias del sur, antes forzadas a la lealtad, comenzaron a fracturarse. Y el recuerdo de Kafur se convirtió en una mancha que ningún sultán pudo borrar. Hasta el día de hoy, su nombre provoca debate. Para algunos, es un demonio, un profanador de templos, un asesino de niños, un tirano con los ropajes de un eunuco. Para otros, es un genio oscuro, un hombre que surgió de la nada y obligó a la historia a recordarlo. Un símbolo de ambición desenfrenada por la moral. Pero quizás es algo más inquietante. Quizás Malik Kafur es un recordatorio de lo que sucede cuando un mundo construido sobre la brutalidad engendra algo que ya no puede controlar. No fue un accidente, fue la consecuencia. La historia no recuerda a hombres como Malik Kafur con amabilidad, tampoco los recuerda con honestidad. En cambio, los recuerda con miedo, con distorsión, con medias verdades afiladas como dagas. El legado de Kafur, el general eunuco que gobernó un imperio durante 35 días y masacró una dinastía para lograrlo, no está escrito en piedra, está tallado en leyenda, manchado de mito y enterrado bajo siglos de repulsión, fascinación y negación. Lo que sobrevive no es un hombre, sino un símbolo, y ese símbolo aún aterroriza. Los cronistas del sultanato de Delhi no tenían una manera sencilla de explicar a Kafur. El modelo tradicional de realeza islámica, el gobernante justo, guiado por lo divino, de noble cuna, no tenía espacio para un esclavo castrado que tomó el poder con sus propias manos y derramó sangre real. Ziauddin Barani, el historiador del siglo XIV, apenas pudo ocultar su desprecio. Se refería a Kafur con términos oblicuos, evitando directamente la naturaleza de su relación con Alauddin Khalji. Otros relatos, como los de Amir Khusrau, alababan el genio militar de Kafur, pero evitaban cuidadosamente hablar de su terror político. Pero había algo que ningún historiador podía ignorar. Malik Kafur había destrozado todas las leyes de sucesión, casta, género y realeza que la corte consideraba sagradas. Había ascendido desde lo más bajo, desde ser una simple propiedad hasta la cúspide del poder imperial. Y para quienes sobrevivieron a su era, eso no era simplemente escandaloso, era obsceno. Así que enterraron su historia, o la distorsionaron. En algunas versiones, se convierte en una figura demoníaca, obsesionada con el oro y la sangre. En otras, se le describe como casi sobrenatural. Un mago, un seductor, un corruptor de reyes. El hecho de ser eunuco se convirtió en el corazón de la mitología.
no se usó como un detalle, sino como una sentencia. En una sociedad profundamente patriarcal, la falta de masculinidad de Kafur, según los estándares tradicionales, fue usada para demonizar su poder. Su mera existencia desafiaba la idea de que la autoridad política debía provenir del linaje, la virilidad o la sanción divina. Y ese desafío no fue perdonado. Incluso su genio militar fue reinterpretado bajo la lente del horror. Sus victorias en el sur, especialmente en Warangal y Madurai, no fueron celebradas, fueron temidas. Los templos que saqueó, los reyes que humilló, los tesoros que llevó de regreso a Delhi, todo se convirtió en parte de la leyenda del invasor del norte, el bárbaro más allá de los Vindhyas, el profanador de lo sagrado. En la memoria cultural del sur, Kafur no fue solo un conquistador, se volvió un villano. Y los villanos, una vez mitificados, son casi imposibles de recuperar. Hasta el día de hoy, en partes de Tamil Nadu y Andhra Pradesh, su nombre se invoca con desprecio. En el folclore local, no es solo un general, es el monstruo que vino a quemar los templos. En murales y epopeyas, a veces ni siquiera se lo representa como un hombre. Se convierte en una sombra oscura, un cuerpo distorsionado, un rostro sin ojos. Sus ejércitos no se describen como soldados, sino como oleadas de peste. Su destrucción del templo Meenakshi en Madurai fue tan completa que durante generaciones se le conoció como la maldición de Delhi. Esta memoria cultural persiste, no solo en templos y canciones, sino también en la política. En el panorama político moderno de la India, Malik Kafur ha sido revivido como símbolo de la tiranía musulmana sobre los reinos hindúes. Su nombre ha sido usado en discursos, panfletos y debates para avivar divisiones. Se lo cita como prueba de siglos de opresión, sus campañas presentadas no como actos de guerra, sino como actos de odio religioso. Pero esto es, como tanto en su historia, una distorsión. La brutalidad de Kafur no fue impulsada por la teología, fue impulsada por la ambición. Quemó templos, sí, pero también saqueó mezquitas. No veía fe, veía oro. Reducir a Kafur a un simple fanático es perder de vista el horror más profundo de lo que realmente fue. Un hombre que, una vez brutalizado por el imperio, aprendió a brutalizar a cambio. También hay algo que la historia no puede ignorar: la pregunta íntima, casi susurrada, que aún persigue a eruditos y narradores por igual. ¿Cuál fue la naturaleza de su relación con Alauddin Khalji? Algunos cronistas medievales insinúan amor, otros hablan de manipulación. Hay relatos que describen a Kafur como el favorito de Alauddin, quizás incluso su amante. Pero los registros son evasivos, envueltos en el lenguaje del eufemismo y el asco. ¿Por qué? Porque la idea de una intimidad emocional, especialmente entre un sultán y un esclavo eunuco, era demasiado peligrosa para ser registrada abiertamente. Si Kafur realmente compartió el lecho del sultán, esa verdad habría destrozado toda ilusión de supremacía masculina que la dinastía Khalji sostenía. Pero si fue cierto, si Alauddin realmente lo amó, aunque fuera brevemente, entonces el ascenso de Kafur adquiere un color diferente. No simplemente la historia de un general ambicioso, sino de un amor convertido en monstruo, una lealtad que se pudrió, una intimidad que se disolvió en sangre. Esta dimensión, parte posibilidad histórica, parte misterio psicológico, ha fascinado a escritores durante siglos. En la ficción moderna, el teatro y el cine, Kafur es retratado a menudo como un seductor manipulador, a veces como un genio oscuro, a veces como una figura trágica, atormentada por lo que tuvo que convertirse para sobrevivir. En cada versión, vislumbramos un destello de verdad y un mar de proyección, y esa es la verdadera herencia de Malik Kafur. Se convirtió en una pantalla sobre la cual se proyectaron todos los miedos del imperio: miedo al forastero, miedo al esclavo que se convierte en rey, miedo al hombre emasculado que ejerce poder real, miedo al amor que no se puede nombrar, miedo a la ambición desligada de la legitimidad. Pero bajo todos esos miedos yace un hombre real, no un demonio, no un mito, un ser humano que fue arrancado de su infancia, mutilado, vendido,
entrenado para obedecer y que luego de algún modo se negó a permanecer en silencio. Su brutalidad no nació en el campo de batalla, nació en el silencio de ser visto como nada. Su violencia no era innata, fue aprendida, y en ese sentido, Malik Kafur no es una aberración. Es un reflejo, nos obliga a preguntarnos, ¿qué sucede cuando los sin poder aprenden las reglas de los poderosos y las juegan mejor? ¿Qué sucede cuando alguien sin ningún derecho al trono lo toma de todos modos, no por derecho, sino por fuerza? Eso es lo que nos aterra, no su sexualidad, no su estatus, sino su éxito. Hizo lo que los príncipes no pudieron, hizo que los reyes se arrodillaran, y al hacerlo, dejó una herida en la memoria del imperio que nunca sanó. En el largo y ensangrentado registro de la historia, la mayoría de los nombres se pierden en el polvo. Algunos se recuerdan con reverencia, unos pocos, los más raros, se recuerdan con pavor. Malik Kafur es uno de esos nombres. No fundó una dinastía, no construyó un imperio duradero, no tuvo hijos que heredaran su sangre, ni una gran ciudad que llevara su legado. Y sin embargo, su sombra aún perdura en los pasillos más oscuros del tiempo, no por lo que gobernó, sino por cómo gobernó y por lo que reveló sobre el poder en sí. La vida de Kafur no fue solo una aberración, fue una advertencia. Demostró que las estructuras del imperio, linaje, sangre, clase, religión, no eran muros impenetrables, eran ilusiones. Demostró que el poder podía tomarse, no otorgarse, que la lealtad podía ser una mentira, que un hombre despojado de su hombría aún podía llegar a ser más temido que cualquier rey guerrero, que un eunuco podía blandir una espada lo suficientemente afilada como para cortar toda una línea real, que un esclavo, entrenado solo para servir, podía aprender a mandar con una brutalidad que ningún príncipe se atrevió a igualar. Esto fue lo que más aterrorizó a la corte de Delhi, no las masacres, no las traiciones, sino la posibilidad de que alguien como Kafur pudiera volver a surgir, así que intentaron borrarlo. En los registros oficiales, a menudo se lo reduce a una nota al pie. Sus 35 días de gobierno están enterrados bajo capas de linajes nobles, listas de sucesión revisadas y narrativas reescritas. Las dinastías posteriores llamaron ilegítimo su gobierno. Los cronistas lo describieron con repugnancia. Se burlaron de su cuerpo, maldecían su ambición, lo llamaron monstruo, extranjero, veneno en el torrente sanguíneo del sultanato, pero la historia tiene una memoria extraña. Olvida los nombres de incontables reyes y, sin embargo, no pudo olvidar a Malik Kafur. ¿Por qué? Porque le mostró un espejo al imperio y el reflejo fue insoportable. Mostró lo que ocurre cuando el imperio se devora a sí mismo, cuando los poderosos se vuelven tan paranoicos que solo confían en los esclavizados, cuando la confianza se convierte en arma, el amor en silencio, y la ambición se desata sin límites. Fue un hombre creado por la violencia que se convirtió en violencia. No nació cruel, fue forjado en la crueldad. Toda su vida fue una reacción a lo que le hicieron. Cada campaña, cada ejecución, cada susurro en el oído del sultán fue el grito de alguien que una vez fue silenciado. En ese sentido, Kafur no fue simplemente un monstruo, fue una consecuencia, y esa es la parte que no queremos admitir. La historia de Malik Kafur no trata solo del ascenso meteórico y la caída catastrófica de un hombre. Trata del imperio que lo creó, de la sociedad que mutilaba niños para servir en los palacios, de la corte que elevó a un esclavo para mantener a raya a los nobles, del sultán que hizo de un eunuco su comandante más confiable y quizás su único compañero en un mundo construido sobre la traición. También trata del silencio que vino después. Durante generaciones, la gente temió pronunciar su nombre. No porque lo hubieran olvidado, sino porque no lo habían hecho. Temían la manera en que su historia deshacía cada verdad que se les había enseñado sobre el poder, la masculinidad, la lealtad y la ley. Porque si Kafur pudo convertirse en sultán, aunque solo fuera por 35 días, entonces todo el orden del mundo podía reescribirse. Y tal vez por eso, la leyenda perduró, porque en el fondo todo imperio sabe que su fin
no vendrá desde fuera. Vendrá desde dentro, desde aquel que fue ignorado, subestimado, mutilado y encadenado. Desde la sombra que se alza detrás del trono, desde el esclavo que aprende a matar como un rey. Así que recordamos a Malik Kafur, no por admiración, ni siquiera por odio, sino por miedo, porque fue la versión pesadillesca de un sueño que los imperios fingen que no puede suceder. Y quizás lo más escalofriante de todo, no fue el último. Desde esclavos romanos que se convirtieron en emperadores, hasta niños del harén que gobernaron cortes otomanas, pasando por asesinas y concubinas que guiaron reinos con susurros y cuchillos, la historia está plagada de sombras como Malik Kafur. Personas que no se suponía que importaran. Personas que se convirtieron en tormenta. Vivimos en un mundo donde aún preguntamos, ¿quién merece el poder? Kafur no preguntó. Lo tomó, y durante 35 días gobernó como si el mundo le debiera todo lo que le había arrebatado. Fue brutal. Fue brillante. Estaba roto, y no ha sido olvidado que esa sea la lección final. La historia no solo la escriben los vencedores, a veces la escriben los que más sangraron. A veces se escribe con gritos, a veces se escribe en la piel. Gracias por ver el video. Si esta historia te intrigó, no te pierdas este próximo video, es igual de fascinante.